Bienvenidos a Oscro, y hoy estamos contando nuestras selecciones para las muertes más brutales de Star Wars. Estos son los momentos impactantes, violentos e inolvidables que demostraron lo oscura que puede llegar a ser una galaxia muy, muy lejana. Y una advertencia, se vienen spoilers. At my core, I am a Jedi. Anakin masacra a los jóvenes aprendices. La Orden 66 nos dio incontables muertes trágicas. Pero ninguna golpeó tan fuerte como esta. Cuando Darth Vader irrumpe en el Templo Jedi, los jóvenes Padawan corren hacia él en busca de protección. En su lugar, enciende su sable de luz, y el público sabe lo que viene después. La película no muestra la masacre, pero el horror es innegable. No eran enemigos en un campo de batalla, eran niños, traicionados por el hombre en quien más confiaban. Para Anakin, que alguna vez fue un niño en esos mismos pasillos, el acto marcó un colapso total. No era dolor ni venganza, como con los Tusken Raiders. Era pura lealtad a Palpatine y al lado oscuro. La escalofriante consecuencia, Yoda y Obi-Wan descubriendo los cuerpos, confirmó lo impensable. La línea, Maestro Skywalker, son demasiados. ¿Qué vamos a hacer? Sigue siendo una de las más aterradoras de toda la saga. La verdadera muerte de Anakin ocurrió aquí, y nació Darth Vader. Darth Maul partido en dos. Cuando La amenaza fantasma llegó a los cines en 1999, los fans quedaron inmediatamente cautivados por Darth Maul. Con su sable doble, su presencia amenazante y su estilo de combate acrobático, parecía uno de los Sith más mortales que jamás habíamos visto en pantalla. Pero su aura intimidante no lo salvó de una de las derrotas más impactantes de la saga. Durante el duelo climático en Naboo, Maul se enfrenta tanto a Obi-Wan Kenobi como a Qui-Gon Jinn. Logra mantenerse, incluso hiriendo fatalmente a Qui-Gon con un golpe devastador que dejó al público atónito. Pero Maul subestimó la resiliencia de Obi-Wan. Justo cuando parecía que el joven Jedi estaba acabado, Kenobi se lanzó fuera del conducto del reactor, invocó el sable de su maestro caído y dio el golpe final, partiendo a Maul en dos. Ver a un señor Sith dividido en dos pedazos y caer por el conducto fue tan brutal como inesperado. No fue solo otra derrota, parecía el final definitivo de un villano principal. Los fans quedaron con la imagen del cuerpo partido de Maul cayendo en la oscuridad. Por supuesto, siendo Star Wars, la historia de Maul no terminó allí. Material expandido y series posteriores como The Clone Wars revelaron que sobrevivió, aunque horriblemente marcado y alimentado por la venganza. Pero si solo viste La amenaza fantasma, su muerte fue uno de los momentos más sorprendentes de la trilogía de precuelas, demostrando la fuerza de Obi-Wan y consolidando el duelo como una de las batallas más icónicas de la saga. Path has been so dark. Darker than I ever dreamed it could be. And yet you survived. Jango Fett decapitado brutalmente. El cazarrecompensas más temido de la galaxia encontró uno de los finales más brutales de la saga. Durante la primera batalla de Geonosis, Jango Fett no estaba escondido en las sombras ni persiguiendo presas. Estaba cara a cara con el equipo de ataque Jedi. Armado con su jetpack, blasters y armadura mandaloriana, Jango parecía listo para enfrentarse a cualquiera. Pero cuando el combate lo puso frente al maestro Jedi Mace Windu, no duró mucho. Después de enfrentarse a un Rick descontrolado que dañó su jetpack, Jango quedó en el suelo y vulnerable. Windu no perdió tiempo, encendió su sable de luz y decapitó al cazarrecompensas rápidamente frente a miles de testigos. Un segundo Jango estaba resistiendo. Al siguiente su casco rodaba por la arena geonosiana. La brutalidad no terminó con el acto en sí. Ver al joven Boba Fett recoger el casco de su padre en silencio convirtió el momento en una de las imágenes más inquietantes de la saga. Para un personaje que inspiró a todo el ejército clon y sembró el miedo en la galaxia, la muerte de Jango fue sorprendentemente rápida y moldeó el camino de Boba hacia el despiadado cazarrecompensas que conoceríamos después. Vader aplasta la garganta de un almirante. De todas las habilidades aterradoras de Darth Vader,
A veces los gestos más simples eran los más escalofriantes. My lord, the fleet has moved out of Lightspeed. Comscan has detected an energy field protecting an area of the sixth planet of the Hoth system. The field is strong enough. A bordo de la Estrella de la Muerte, el señor Sid se encontraba en un acalorado debate con oficiales imperiales sobre el poder de la estación, cuando el almirante Motti desestimó a la fuerza como nada comparado con la nueva arma del Imperio. Vader no perdió palabras. En su lugar, levantó la mano y comenzó a estrangular al almirante desde el otro lado de la sala, sin siquiera levantarse de su asiento. El momento mostró al público lo despiadado que podía ser Vader, no solo aplastando la tráquea de un hombre, sino también silenciando una discusión con brutalidad muda. Su calma contrastaba con los jadeos frenéticos de Motti, y toda la sala quedó en silencio incómodo, hasta que el gran Moff Tarkin ordenó que lo soltara. Lo que hace que esta escena sea tan perturbadora es lo casual que se siente. Para Vader, usar la fuerza para torturar a un compañero oficial no es un enfrentamiento dramático, es simplemente una forma de hacer un punto. Y considerando que esta fue la primera película de Star Wars, también fue la introducción del público al lado más oscuro de la fuerza. La muerte de Boba Fett. Un personaje con tanto misterio, la muerte original de Boba Fett resultó sorprendentemente torpe. El cazarrecompensas mandaloriano era una de las figuras más geniales e intimidantes de la galaxia. El hombre que capturó a Han Solo lo entregó a Jabba el Hutt y construyó una reputación como alguien a quien nunca querías enfrentar. Pero durante el caos de la batalla en la barcaza de Jabba sobre el gran foso de Carkoon, el final de Fett fue todo menos glorioso. Cuando Han, aún medio ciego por la hibernación, accidentalmente activó el jetpack de Fett con un bastón, el cazarrecompensas fue lanzado impotente al aire. En un instante, el mercenario más letal de la galaxia fue arrojado a las fauces del Sarlacc. Mientras la bestia lo arrastraba hacia abajo, el único rastro de Boba fue el grito ahogado que resonaba desde su casco. Durante años, esto fue considerado el final de uno de los personajes más temidos de Star Wars. El momento fue tan sorprendente como anticlimático. Los fans que esperaban un duelo épico terminaron viendo a una de las figuras más intimidantes de la saga ser eliminado por completo accidente, y nada menos que por Han Solo, que apenas podía ver lo que hacía. Para algunos, eso hizo que la muerte de Fett pareciera casi cómica. Para otros, se sintió como una broma cruel hacia un personaje que se había convertido en favorito de culto a pesar de su limitado tiempo en pantalla. Aunque historias posteriores en The Mandalorian y el libro de Boba Fett reescribieron su destino, dándole una segunda oportunidad de vida y venganza, la imagen del cazarrecompensas cayendo en el pozo del Sarlacc sigue siendo inolvidable. Fue una muerte brutal en concepto, torpe en ejecución, y lo suficientemente impactante como para dejar a los fans hablando durante décadas. Owen y Beru incinerados. Para muchos fans, este fue el primer momento que reveló lo brutal que podía ser la galaxia. Hasta este punto, en Una Nueva Esperanza, las mayores preocupaciones de Luke Skywalker eran las tareas en la granja y la desaprobación de su tío. Todo cambió cuando regresó a la granja de humedad, y no encontró más que humo, escombros y los esqueletos carbonizados de las dos personas que lo habían criado. El tío Owen y la tía Beru no eran guerreros ni rebeldes, eran simples granjeros que acogieron a Luke y le dieron una familia cuando nadie más lo haría. Su único crimen fue estar relacionados con él, y eso bastó para que el Imperio desatara su crueldad. La visión de sus restos calcinados es breve, pero queda grabada en la memoria como una de las imágenes más perturbadoras de toda la saga. La verdadera causa de su muerte queda ambigua. ¿Fueron ejecutados antes del incendio o fueron quemados vivos mientras la vivienda era arrasada por las llamas? El hecho de que ambas opciones sean posibles hace que el momento sea aún más inquietante. De cualquier modo, su asesinato fue llevado a cabo por Stormtroopers bajo las órdenes de Darth Vader, reforzando aún más el dominio despiadado del Imperio. Para Luke, el hallazgo es devastador pero también transformador. Sin nada que lo ate ya a Tatooine, elige seguir a Obi-Wan Kenobi y dar su primer paso hacia convertirse en Jedi. Esa decisión moldeó el destino de toda la galaxia, pero al costo de los únicos padres que había conocido. Blast points, too accurate for sand people. Only Imperial Stormtroopers are so precise. Vader rompe el cuello de un niño.
Si alguna vez hubo una escena que recordó al público lo aterrador que podía ser Darth Vader, fue esta. En Obi-Wan Kenobi, Vader finalmente rastrea a su viejo maestro en el planeta Mapuzo, pero antes de siquiera enfrentarse a Kenobi, desata puro terror sobre la gente inocente de un pequeño pueblo. Avanzando por la calle, con su respiración resonando en la noche, Vader no necesita un ejército para enviar un mensaje. Él mismo es el arma. Sin previo aviso, arrastra a un aldeano fuera de su casa con la fuerza y comienza a estrangularlo en el aire. El hijo del hombre corre a intentar salvar a su padre, pero la respuesta de Vader es más fría que todo lo que habíamos visto de él en años. Con un simple movimiento de su mano, le rompe el cuello al muchacho, el sonido resonando con un detalle horripilante. Luego deja caer el cuerpo sin vida al suelo, como si no significara nada. Esto no fue una batalla ni un duelo. Fue Vader matando por intimidación, crueldad y control. Daño colateral puro para atraer a Obi-Wan fuera de su escondite. Verlo masacrar a civiles indefensos, sin otra razón que el sadismo, reforzó cuán lejos había caído Anakin Skywalker. A diferencia de su redención posterior en el retorno del Jedi, aquí se muestra en la cima de su oscuridad, y la manera casual en que toma vidas inocentes lo hace aún más perturbador. Para los fans que habían crecido con Vader como ícono cultural, esta escena borró cualquier rastro de villano genial y devolvió la pesadilla. Fue uno de los usos más despiadados de la fuerza en acción real, un momento diseñado para recordarle a Obi-Wan y a nosotros que Vader no era solo un Jedi caído, era un monstruo. Ki-Adi-Mundi. Pocas escenas de la venganza de los Sith capturan la pura tragedia de la Orden 66, como la muerte del maestro Jedi Ki-Adi-Mundi. Conocido por su calma sabia y su apariencia distintiva, Mundi no era simplemente otro Jedi. Era un miembro respetado del Consejo y un general confiable durante las guerras clon. En el mundo helado de Mayito, lideraba a sus marines galácticos en combate, sin saber que su mayor amenaza no eran los separatistas frente a él, sino los soldados detrás de su espalda. La secuencia comienza con Mundi avanzando con el sable de luz en mano, animando a sus hombres a otro asalto. En esos pocos segundos, encarna todo lo que se suponía que los Jedi debían ser, líderes valientes luchando junto a sus tropas. Pero cuando se da la fatídica orden, ejecuten la Orden 66, los clones dejan de seguirlo, dejan de marchar, y luego, al unísono, levantan sus blasters y abren fuego contra el mismo Jedi que los guiaba. La traición es devastadora. Ki-Adi-Mundi se vuelve en shock, desviando tantos disparos como puede, pero la cantidad es abrumadora. Rodeado y superado en armas, finalmente cae bajo una tormenta de rayos láser, derribado no por enemigos, sino por los aliados en quienes había confiado su vida. Este momento es inquietante porque despoja al rol del Jedi de todo heroísmo. Para Mundi, esos no eran soldados sin rostro, eran camaradas con quienes había luchado durante años. Ese lazo hizo que la traición doliera aún más, tanto para él como para el público. En un campo de batalla ya congelado y desolado, la caída de Ki-Adi-Mundi se convirtió en uno de los símbolos más inolvidables de la destrucción de la Orden Jedi. Moff Gideon consumido por las llamas. Llamas, disparos de blaster y el rugido de los jetpacks llenaban los cielos de Mandalore mientras se desarrollaba uno de los duelos más importantes de la serie. En el corazón de la base forjada en Beskar, el conflicto largamente gestado entre los mandalorianos y Moff Gideon llegó a su punto culminante, con Bo-Katan Kryze dando un paso al frente para enfrentar al hombre que había robado el futuro de su pueblo. La armadura de soldado oscuro de Beskar de Gideon le otorgaba una fuerza y resistencia aterradoras, convirtiéndolo en algo más que humano. Cada golpe aterrizaba con un peso aplastante, mientras que la defensa de Bo-Katan con el sable oscuro cargaba con el peso de generaciones. Por un momento, parecía que la espada podría restaurar el legado de Mandalore, hasta que Gideon la destrozó con su mano enguantada. El arma que alguna vez definió el liderazgo quedó reducida a metal roto, enviando ondas de shock entre los fans que conocían su historia. Incluso con esa devastadora pérdida, Bo-Katan no titubeó. Luchando junto a Din Djarin y Grogu, fue empujando a Gideon paso a paso, igualando su furia con determinación inquebrantable. El clímax llegó cuando Axe Woves pilotó el crucero imperial directamente contra la base, enviando una tormenta de fuego a través de la cámara y consumiendo a Gideon en las llamas. You're sparing my life. Well, this should be interesting.
Stas Ali derribada. La ejecución de la Orden 66 dio a los fans algunas de las imágenes más devastadoras de todo Star Wars. Entre ellas estuvo la repentina y sorprendente traición que acabó con la vida de la maestra Jedi Stas Ali en el planeta Saleukami. Conduciendo una speeder bike a través del accidentado paisaje, Ali se mostraba concentrada, calmada y completamente ajena al destino que le esperaba. Momentos antes, esos clones habían sido sus aliados en incontables batallas, pero con una sola transmisión codificada, la lealtad se transformó en traición. Su escuadrón redujo la velocidad detrás de ella, preparando sus blasters mientras ella avanzaba, sin sospechar que su misión ya había terminado. El ataque llegó sin advertencia. Disparos de blaster estallaron desde atrás, alcanzando su moto y enviándola fuera de control. La Speeder explotó al impactar, matándola al instante. A diferencia de otros Jedi que al menos lograron defenderse en sus últimos momentos, Ali no tuvo oportunidad de encender su sable de luz. Su confianza en sus soldados y la dependencia de la Orden Jedi en el ejército clon se convirtió en su perdición. La escena es breve, pero su fuerza radica en esa brutal simplicidad. Una maestra Jedi, traicionada en medio de una misión rutinaria, fue destruida en segundos por aquellos que juraron seguirla. Subrayó la magnitud de la tragedia. Los Jedi no fueron derrotados en gloriosas batallas, fueron ejecutados sistemáticamente, a menudo con la guardia baja. Plo Koon explota en el aire. He was trained in the Jedi arts. Impossible. The Sith have been extinct for a millennium. La traición de la Orden 66 no solo ocurrió en tierra, también alcanzó los cielos. Una de las muertes más inquietantes de la venganza de los Sith llegó cuando el maestro Jedi Plo Koon fue derribado en plena batalla sobre Cato Neimoidia. Al principio, nada parecía inusual. Plo lideraba su escuadrón con la calma y precisión que lo habían convertido en uno de los Jedi más respetados de las guerras clon. Su casa estelar se deslizaba entre los puentes y cañones de la ciudad, con pilotos clon volando en formación justo detrás de él. Pero una vez que las palabras codificadas de Palpatine fueron recibidas, esa confianza se rompió en un instante. Sin dudar, sus clones abrieron fuego contra su general. Rodeado y superado en número, Plo no tuvo tiempo de reaccionar. Su casa estelar estalló en llamas, cayendo en espiral hacia la ciudad antes de explotar en una nube de fuego y escombros. Un miembro del Consejo Jedi, destruido no por fuerzas enemigas, sino por sus propios hombres. La tragedia de este momento se amplificó por el legado de Plo Koon. Historias expandidas revelaron su estrecho vínculo con Ahsoka Tano, a quien había descubierto cuando era niña y llevado a la Orden Jedi. Para los espectadores que conocían esa conexión, su repentina muerte se sintió aún más pesada. Los pilotos clon no dudaron, no cuestionaron, simplemente obedecieron, convirtiendo a un camarada de confianza en nada más que restos humeantes. La quema de Anakin. I have brought peace, freedom, justice, and security to my new empire. En Mustafar, la caída de Anakin Skywalker alcanzó su punto de quiebre. Después de un duelo implacable, Obi-Wan Kenobi lo derrotó, cortando sus extremidades y dejándolo indefenso en la orilla del río de lava. Mientras Anakin se deslizaba hacia la lava, las llamas consumieron su cuerpo. Sus gritos de furia y agonía llenaban el aire mientras Obi-Wan lo observaba, devastado pero incapaz de acabar con su vida. Llamándolo hermano, Obi-Wan se dio la vuelta, dejando atrás a un hombre roto en cuerpo y espíritu. Este fue el final de Anakin y el nacimiento de Darth Vader. El rescate de Palpatine y la armadura de soporte vital sellaron la transformación, pero el momento en que Anakin ardió fue donde su humanidad terminó realmente. I pledge myself to your teachings. La muerte de Ayla Secura. Commander, get out there and stop those droids. General, Skywalker's here. Junglas brillantes, plantas coloridas y la luz del sol filtrándose entre los árboles hacían de Felucia uno de los campos de batalla más llamativos de las guerras clon. Esa belleza se rompió en el instante en que se declaró la Orden 66, convirtiendo el paraíso en un escenario de traición. La maestra Jedi Ayla Secura marchaba al frente de su unidad, sin sospechar del peligro que se formaba apenas unos pasos detrás de ella. Durante años, había luchado junto a esos soldados clon,
guiándolos en la batalla con liderazgo sereno y confianza inquebrantable. Pero en el segundo en que llegó la orden de Palpatine, esa lealtad desapareció. En perfecta formación, sus soldados levantaron sus blasters y apuntaron directamente a la espalda de su general. La ejecución fue rápida e implacable. Tomada totalmente por sorpresa, Ayla no tuvo oportunidad de encender su sable de luz ni de defenderse. Los disparos de blaster la derribaron al instante, y aun después de que cayó, los clones siguieron disparando, como si quisieran borrar cualquier rastro de su comandante Jedi. La fría eficiencia del acto, llevada a cabo a plena luz del día, en un campo de batalla abierto, lo convirtió en uno de los momentos más perturbadores del montaje de la Orden 66. Parte de lo que hace que esta escena sea tan inquietante es el contraste. El paisaje exuberante y casi onírico de Felucia se interrumpe con violencia brutal, resaltando la traición de los clones. La reputación de Ayla como una Jedi compasiva y respetada profundizó aún más la herida. No era solo una comandante, era una figura a la que los clones habían seguido en incontables batallas. At my core, I am a Jedi. El sacrificio ardiente de IG-11. Pocos momentos en The Mandalorian impactaron tanto como la despedida de IG-11. Originalmente presentado como un despiadado droide cazarrecompensas, parecía destinado a ser solo otro obstáculo en el camino de Din Djarin, pero después de ser reprogramado por Quill, IG-11 evolucionó en un protector inesperado, e incluso en un amigo. Esa transformación alcanzó su punto máximo en el final de la primera temporada. Con las tropas de Moff Gideon acercándose y el grupo atrapado, IG-11 expuso con calma el único camino posible. Activaría su protocolo de autodestrucción, despejaría el paso y aseguraría la supervivencia de Din y Grogu. Din le rogó que no lo hiciera, una rara muestra de vulnerabilidad en el normalmente inquebrantable mandaloriano. Pero IG-11 fue firme. Este era su propósito. Caminando hacia el río de lava, se detonó, eliminando al escuadrón enemigo al costo de su propia existencia. Es una escena que llegó directo al corazón de los fans. Un droide que comenzó como alivio cómico y amenaza, terminó personificando sacrificio, lealtad e incluso compasión. Su muerte también subrayó cuánto había crecido Din, confiando en un droide al que una vez despreciaba y lamentando su pérdida como a un verdadero camarada. Yes, sir. La muerte de Darth Vader, el hombre más temido de la galaxia, encontró su final no con ira, sino con redención. Luke, help me take this mask off. But you'll die. Nothing. En la sala del trono de la segunda estrella de la muerte, Luke Skywalker se negó a matar a su padre. Pero cuando el emperador Palpatine lo torturó con rayos de la fuerza, Vader ya no pudo quedarse de brazos cruzados. En una sola y sorprendente decisión, se volvió contra su maestro, levantando al emperador y arrojándolo al conducto del reactor. El acto salvó a Luke, pero tuvo un costo fatal. Los rayos atravesaron los sistemas de soporte vital de Vader, dejándolo mortalmente herido. Mientras Luke intentaba llevarlo a salvo, Anakin Skywalker aceptó su destino. Por primera vez, se quitó la máscara, revelando no al señor Sith que la galaxia temía, sino a un hombre marcado y quebrado que solo quería ver a su hijo con sus propios ojos. Sus últimas palabras, «Tenías razón sobre mí», confirmaron que aún quedaba bondad dentro de él. En ese momento, Darth Vader murió y Anakin Skywalker fue restaurado. You were right about me. Tell your sister. El pasajero más tierno de la galaxia recibió una gran mejora en The Mandalorian temporada 3. Maybe when he's older. No. What do you mean, no? No. Gracias a los droides herreros ancellanos, los restos de IG-11 fueron reutilizados en un traje mecánico llamado IG-12. Por primera vez, Grogu no solo viajaba en un cochecito flotante, tenía piernas, botones y, lo más importante, una interfaz de voz que le permitía decir sí y no con hilarante frecuencia. Pero aunque fue divertido ver al pequeño Yoda caminar finalmente junto a Din Djarin, IG-12 traía consigo algunas funciones, digamos, peligrosas. Entre ellas, un mecanismo de autodestrucción. Este guiño a la programación asesina de IG-11 se convirtió rápidamente en uno de los chistes más divertidos, pero también más tensos de la temporada.
En el momento en que Grogu descubrió el panel de control, no tardó en casi activarlo, una y otra vez. Cada vez que el pequeñín presionaba el botón, los ancellanos y Din entraban en pánico, recordándole exactamente lo que haría ese comando. Grogu, por supuesto, parecía totalmente indiferente, tratando la opción como un juguete nuevo y brillante. La tensión no provenía de una explosión real, sino del conocimiento de que el peligro era auténtico. Una sola pulsación equivocada podría haber acabado con Din, Grogu y media sala en un desastre ardiente. Ver al bebé más peligroso de la galaxia poner a prueba repetidamente la paciencia de los adultos que lo rodeaban añadió una dosis de comedia caótica a lo que fácilmente pudo haber sido una situación mortal. I keep it around for luck. Well, these are the coordinates. Keep your eyes open. La muerte de Han Solo, una de las muertes más impactantes de la trilogía de secuelas, llegó cuando uno de los héroes más queridos de la saga Can you help me? Yes, anything. encontró su final de manera desgarradora. Han Solo había sobrevivido a cazarrecompensas, Carbonita, el Imperio y décadas de vida como contrabandista, pero nada pudo prepararlo, ni al público, para lo que sucedió cuando intentó salvar a su hijo. En la base Starkiller, Han confronta a Kylo Ren en el puente. En una de las escenas más tensas de la trilogía, Kylo parece desgarrado por el conflicto. Le dice a su padre que no sabe si tiene la fuerza para hacer lo que debe hacerse. Por un breve momento parece que Han podría tener éxito en traer de vuelta a Ben Solo del lado oscuro. Incluso la iluminación cambia de azul a rojo, como si anunciara el desenlace. Entonces sucede. Kylo enciende su sable de luz de guarda cruzada, apuñalando a su padre directo en el pecho. La expresión de sorpresa en el rostro de Han refleja la del público, mientras extiende la mano hacia su hijo una última vez antes de caer al abismo. Lo que hace este momento especialmente brutal es el peso emocional detrás de él. Han no cayó en batalla ni fue emboscado por enemigos. Bajó voluntariamente sus defensas por amor y esperanza en su hijo. La traición convirtió a Kylo Ren en uno de los villanos más odiados de Star Wars, al tiempo que consolidó la muerte de Han Solo como una de las pérdidas más devastadoras de la saga. Din Djarin empuña el sable oscuro. El legendario sable oscuro siempre ha sido más que un arma. Como símbolo de poder entre los mandalorianos, carga un legado de conflicto y liderazgo que se remonta a generaciones. Maybe the Darksaber belongs in someone else's hands, but belongs to me because you want it. Así que cuando Din Djarin lo reclamó inesperadamente en combate, los fans supieron que no se trataba de otra simple batalla con sable de luz, sino de un momento que cambiaría su historia para siempre. Din obtuvo la espada después de derrotar a Moff Gideon, quien la había empuñado con despiadada eficiencia. Pero a diferencia de los Jedi o los Sith que entrenaron con sables toda su vida, Din tuvo problemas con el arma casi de inmediato. En The Book of Boba Fett lo vemos probar su poder contra enemigos, y queda claro que manejarlo no es tarea sencilla. Cada golpe se siente pesado, torpe e incluso peligroso para él. En un momento, se quema intentando usarlo, mostrando lo difícil que resulta para alguien que no está sintonizado con su historia o energía. Esa lucha se volvió parte del drama. El sable oscuro no es solo una herramienta, está ligado al enfoque, la determinación y el sentido de valía de quien lo porta. La torpeza de Din resaltaba la diferencia entre poseer el poder y poder controlarlo. La espada casi lo resistía, subrayando la idea de que el liderazgo no es algo en lo que tropiezas, es algo en lo que creces. Las secuencias de combate con el sable oscuro no solo fueron visualmente impresionantes, también insinuaron la gran responsabilidad que se cernía sobre Din. Al ganar el arma, heredó un destino que nunca pidió, uno que otros mandalorianos, como Bo-Katan, estaban más que dispuestos a disputarle. IG-11 activa la autodestrucción. El primer episodio de The Mandalorian no perdió tiempo en demostrar lo peligrosa que podía ser la galaxia. This is true. This is acceptable. I will, of course, receive the reputation merits associated with the mission. I require an answer if I am to... Din Djarin no estaba solo en su primera misión de cazarrecompensas. Se encontró en equipo con nada menos que el droide asesino IG-11. Desde el momento en que entró en el campo de batalla, IG-11 mostró por qué los droides como él eran temidos.
puntería perfecta, precisión despiadada y absolutamente ninguna vacilación. Pero junto con su habilidad venía un peligroso seguro, un protocolo de autodestrucción. Cuando la pareja queda acorralada por oleadas de disparos enemigos, IG-11 declara con calma que no puede ser capturado. Para él, la solución es simple: activar la autodestrucción. Una y otra vez, intenta disparar el mecanismo, obligando a Dean a discutir frenéticamente con él en cada ocasión. Es una mezcla de tensión y comedia oscura. El mandaloriano necesita a IG-11 vivo, mientras que IG-11 insiste en que su única opción lógica es volar a ambos por los aires. El constante tira y afloja no solo crea suspenso, sino que también resalta lo implacable de la programación de este droide. No ve la supervivencia como una opción. Considera que fallar en autodestruirse es el verdadero peligro. En medio del fuego cruzado y el caos, se convierte en un chiste recurrente, pero con consecuencias mortales si Dean llegara a fallar. Por supuesto, IG-11 no encontraría su verdadero final hasta mucho más adelante en la temporada, pero este primer encuentro preparó el escenario perfectamente. Dio a los fans una probada de su fría mentalidad mecánica mientras mostraba también la química inesperada entre el estoico mandaloriano y su aliado droide. La idea de tener una bomba de tiempo andante como compañero hizo que IG-11 fuera inolvidable desde el principio, convirtiendo sus intentos de autodestrucción en una de las partes más tensas y curiosamente entretenidas de la serie. Paz Vizsla. Cuando la trampa de Moff Gideon se cerró sobre los mandalorianos, Paz Vizsla tomó la decisión que nadie más pudo. Quedándose atrás para contener la línea, abrió fuego con su blaster pesado, derribando tropas hasta que el arma se sobrecalentó. Aún así, se negó a retroceder. Luchando con puños y cuchillas, Vizsla mantuvo su posición contra probabilidades imposibles. La llegada de los guardias pretorianos selló su destino. Superado en número y agotado, fue brutalmente abatido. Su resistencia no fue solo una pelea, fue una promesa cumplida. Vizsla había jurado lealtad a su gente y al credo, y lo honró hasta su último aliento. Al sacrificarse, dio a los demás la oportunidad de escapar y aseguró que la lucha de Mandalore continuaría. ¿Cuál de estas muertes de Star Wars te impactó más? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para más conteos galácticos.